Me llamo detective Adrián Moreno y después de 20 años investigando los crímenes más oscuros de Aguascalientes, pensaba que había visto todas las formas en que el mal puede manifestarse en el corazón humano. Pero esa mañana del domingo, 7 de abril, cuando mi teléfono sonó a las 6:23 de la madrugada interrumpiendo mi primera mañana libre en semanas, algo en el tono urgente de la voz del sargento Campos me advirtió que estaba a punto de enfrentar algo que desafiaría no solo mi carrera como detective, sino también las convicciones religiosas que había abandonado hace 15 años cuando dejé el seminario. Detective Moreno, necesitamos que venga inmediatamente a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción. Tenemos un cuerpo, pero esto parece sacado de las Escrituras. La voz pertenecía al sargento Ramiro Campos, un veterano con 25 años de experiencia que había procesado suficientes escenas del crimen como para no perder la compostura fácilmente. Si él sonaba perturbado y hacía referencias bíblicas, entonces realmente teníamos algo fuera de lo común entre nuestras manos. Me vestí rápidamente, tomé mi café negro de siempre y salí hacia el centro histórico de Aguascalientes. El aire matutino tenía ese aroma característico de la ciudad, una mezcla de pan dulce recién horneado de las panaderías locales, flores de bugambilia, y el eco silencioso de siglos de fe católica que permeaba cada rincón del centro colonial. Pero esa mañana había algo más flotando en la atmósfera, algo que no podía identificar pero que me recordaba inquietantemente a mis años en el seminario cuando estudiábamos las manifestaciones del pecado. Cuando llegué a la plaza principal donde se erguía majestuosa la Catedral Basílica con sus torres gemelas apuntando hacia el cielo como dedos acusadores, pude ver que ya había varios coches patrulla estacionados. La escena estaba acordonada con cinta amarilla y varios fieles que habían venido a la misa temprana se habían reunido a pesar de la hora, rezando rosarios y murmurando oraciones. Los católicos devotos siempre aparecen cuando huele a tragedia, especialmente cuando esa tragedia profana los lugares sagrados de su fe. ¿Qué tenemos, Campos?, pregunté mientras me acercaba a las imponentes puertas de madera tallada de la catedral que habían sido testigos de 3 siglos de oraciones, confesiones y súplicas. Campos me miró con una expresión que no había visto antes en sus ojos experimentados, una mezcla de horror profesional y genuino temor espiritual que me puso inmediatamente en guardia. Detective, necesita ver esto por sí mismo. Está en el altar mayor, pero le advierto, esto va a remover cosas de su pasado que probablemente preferiría mantener enterradas. Campos sabía sobre mi tiempo en el seminario, sobre cómo había estado a 3 meses de ser ordenado sacerdote antes de que una crisis de fe me llevara a abandonar todo y convertirme en detective. Era uno de los pocos en el departamento que conocía esa parte de mi historia. Subí los escalones de piedra gastados por millones de pies devotos y entré a la catedral. El interior era tal como lo recordaba de mis visitas ocasionales, un espacio solemne y majestuoso con columnas neoclásicas, vitrales que filtraban la luz matutina en colores sagrados, y ese olor característico de incienso, velas de cera y siglos de devoción acumulada. Pero algo estaba profundamente equivocado con la atmósfera sagrada del lugar. En el altar mayor me encontré con la doctora Paulina Ríos, nuestra especialista en medicina forense y una de las pocas personas en el departamento en la que confiaba completamente para descifrar los secretos que los muertos llevaban consigo, sin importar cuán perturbadores o sacrílegos fueran esos secretos. Paulina, ¿qué tenemos?, pregunté mientras ella se quitaba los guantes de látex con esa precisión meticulosa que la caracterizaba después de 18 años en el trabajo. Adrián, en mis años haciendo esto, jamás he visto algo tan teatralmente religioso. Ven, pero te advierto, quien hizo esto conoce muy bien la teología católica. Entramos al área del altar mayor. Era un espacio sagrado donde solo los sacerdotes tenían permitido estar durante las misas, un lugar consagrado que representaba el punto más cercano a Dios dentro del edificio. Pero lo que vi me quitó el aliento y me hizo cuestionar temporalmente si había dejado el seminario por las razones correctas. La víctima era un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con un traje ejecutivo extremadamente caro que gritaba poder y dinero. Estaba arrodillado frente al altar como si estuviera en oración profunda, pero sus manos habían sido clavadas al suelo de mármol con grandes clavos de hierro que recordaban grotescamente la crucifixión. Sus ojos habían sido dejados abiertos, fijos en el crucifijo que colgaba sobre el altar, y en su frente habían sido grabadas letras con lo que parecía ser ácido, soberbia. ¿Causa de muerte?, pregunté, aunque mi voz sonaba extraña hasta para mí mismo, como si estuviera hablando desde dentro de un confesionario. Asfixia lenta, respondió Paulina con voz profesional pero tensa. Pero Adrián, esto fue diseñado para ser prolongado.
Basándome en la lividez y las marcas de lucha, estuvo consciente y muriendo lentamente durante al menos 30 minutos. ¿Y las marcas en la frente? Ácido sulfúrico aplicado con precisión quirúrgica. Quien hizo esto quería que las letras fueran permanentes y claramente visibles. Mientras procesaba la escena, mi entrenamiento teológico del seminario comenzó a activarse involuntariamente. Soberbia. El primero y más grave de los 7 pecados capitales. El pecado de Lucifer. El pecado que convirtió al ángel más hermoso en el demonio más terrible. En ese momento, mi nueva compañera, la detective Luna Estrada, llegó a la escena. Luna tenía 34 años y se había especializado en perfiles criminales psicológicos con énfasis en asesinos con motivaciones religiosas. Su experiencia analizando el simbolismo en crímenes rituales la convertía en la compañera perfecta para un caso que prometía estar profundamente enraizado en teología católica. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó Luna mientras observaba la escena con ojo analítico entrenado para detectar patrones simbólicos que otros pasarían por alto. Un asesinato que parece diseñado como un sermón sobre los pecados capitales, respondí con una mezcla de sarcasmo profesional y genuina inquietud espiritual. Luna examinó el cuerpo cuidadosamente, tomando fotografías desde múltiples ángulos y documentando cada detalle del simbolismo religioso. Adrián, la posición del cuerpo no es accidental. Está arrodillado en el ángulo exacto que los penitentes tradicionalmente usan para confesión de pecados graves. ¿Cómo sabes eso? Estudié un año en un convento antes de decidir que la vida religiosa no era para mí. Conozco los rituales. Me acerqué más al cuerpo y noté algo que Paulina había pasado por alto en su examen inicial. En las manos clavadas de la víctima había algo apretado en los puños cerrados. Cuidadosamente, con guantes de látex, abrí los dedos rígidos y encontré 2 objetos, una tarjeta de visita de una firma legal de élite y una fotografía de la víctima pisoteando literal y metafóricamente a competidores en algún evento corporativo. Luna, mira esto, dije mostrándole los objetos. Quien hizo esto conocía íntimamente la vida de la víctima. La tarjeta de visita identificaba a la víctima como Gustavo Mendizábal, abogado senior de uno de los bufetes más prestigiosos y despiadados de Aguascalientes. La fotografía mostraba a Mendizábal en lo que parecía ser una celebración corporativa, literalmente de pie sobre una silla mientras sus colegas se veían humillados alrededor de él. Soberbia, murmuró Luna. Este hombre era conocido por su arrogancia extrema. ¿Lo conocías? Conocía su reputación. Gustavo Mendizábal era famoso en círculos legales por su ego desmedido. Se jactaba públicamente de nunca haber perdido un caso, de ser intocable, de estar por encima de las reglas que gobernaban a los demás abogados. En ese momento, Campos se acercó con información adicional que había recopilado del sacerdote de la catedral. Detective Moreno, el padre Lorenzo dice que la catedral fue cerrada anoche a las 9 p.m. como siempre. El sistema de seguridad muestra que alguien entró a las 11:47 de la noche usando una llave que solo los sacerdotes tienen. ¿Una llave de sacerdote? Sí, y hay algo más inquietante. El padre Lorenzo dice que alguien confesó un pecado muy específico ayer por la tarde. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de confesión? El padre no puede romper el sello sacramental, pero dice que la persona que se confesó mencionó que iba a limpiar la iglesia de los soberbios que manchan su santidad, punto. Luna y yo nos miramos con creciente alarma. Campos, el padre Lorenzo puede al menos describir físicamente a quien se confesó. Dice que la confesión fue en el confesionario tradicional con la cortina, así que nunca vio el rostro de la persona. Pero la voz era masculina, educada, y sonaba como alguien familiarizado con el lenguaje teológico formal. Mientras Paulina y su equipo continuaban procesando la escena, Luna y yo comenzamos a buscar más pistas sobre la metodología del asesino. En uno de los bancos de la iglesia, encontramos algo que me hizo comprender que este no sería un caso aislado, un pequeño libro de oraciones católico abierto en una página específica que discutía los 7 pecados capitales y sus castigos correspondientes. Luna, dije mientras fotografiaba la página, esto no es solo un asesinato. Es el comienzo de una serie. ¿Qué te hace pensar eso? Señalé la página del libro. Quien dejó esto abierto aquí quiere que sepamos que esto es solo el primero de 7. Soberbia es el primer pecado capital en la mayoría de las enumeraciones teológicas. Dios mío, murmuró Luna. Si tienes razón, vamos a tener 6 asesinatos más,
cada uno representando un pecado diferente. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido con el prefijo local de Aguascalientes. Detective Moreno, respondí, activando el altavoz para que Luna pudiera escuchar. La voz que escuché era suave, casi melódica, pero había una cualidad de certeza moral absoluta que me recordó inquietantemente a los sermones más fanáticos que había escuchado durante mi tiempo en el seminario. Buenos días, Detective Moreno. Espero que haya apreciado mi primera lección sobre la naturaleza del pecado y su castigo apropiado. Sentí como mi mano se cerraba en un puño. ¿Quién es usted? ¿Por qué mató a Gustavo Mendizábal? ¿Quién soy? Soy alguien que ha sido llamado a limpiar lo que la Iglesia moderna se ha vuelto demasiado débil para limpiar. Y Gustavo Mendizábal, bueno, ese hombre era la personificación de la soberbia. Pisoteaba a los débiles, se burlaba de los humildes, se creía superior a Dios mismo. Y eso le da derecho a asesinarlo. No es un derecho, detective. Es un deber sagrado. La Biblia es clara sobre el destino de los soberbios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo simplemente estoy ejecutando la voluntad divina que la Iglesia corrupta ha olvidado. Luna había comenzado a rastrear la llamada, pero sabía que quien estuviera al otro lado de la línea era probablemente demasiado inteligente para permanecer conectado el tiempo suficiente. Va a matar a 6 personas más. Voy a purificar 6 pecadores más, detective. Cada uno representando uno de los pecados capitales que están destruyendo el alma de nuestra ciudad y nuestra iglesia. ¿Cómo selecciona a sus víctimas? Mediante observación cuidadosa, oración profunda y confirmación divina. Aguascalientes está llena de pecadores que necesitan ser recordados de las consecuencias eternas de sus acciones. La línea se cortó, dejándome con más preguntas que respuestas y la certeza escalofriante de que estábamos lidiando con alguien que veía el asesinato como un acto de devoción religiosa. Paulina se acercó con resultados preliminares. Adrián, hay algo más que necesitas saber sobre la víctima. ¿Qué? Tenía evidencia de tortura psicológica prolongada antes de la muerte. Marcas de quemaduras menores en áreas que sugieren que fue forzado a contemplar sus pecados durante horas. Luna consultó sus notas. Adrián, si este asesino sigue el patrón teológico tradicional de los 7 pecados capitales, el siguiente sería avaricia. ¿Qué tan rápido crees que actuará? Basándome en el simbolismo religioso, podría seguir un patrón litúrgico. Los 7 pecados capitales son tradicionalmente contemplados durante la Cuaresma, pero también hay una tradición de meditación semanal sobre cada pecado. ¿Estás diciendo que podríamos tener un asesinato por semana? ¿O podría ser más rápido? Si se ve a sí mismo como un instrumento de juicio divino inmediato, podría actuar tan pronto como identifique a su próxima víctima. Cuando regresamos a la estación, el comandante Héctor Bravo nos estaba esperando con una expresión que no auguraba nada bueno. El comandante Bravo era un hombre de 58 años que había ascendido en las filas a base de intuición casi sobrenatural para los casos complicados y una capacidad rara para mantener la calma bajo presión extrema. Moreno, Estrada, siéntense, nos dijo mientras cerraba la puerta de su oficina. Este caso ya está generando pánico religioso en la ciudad. Tengo al obispo llamándome preguntando sobre seguridad en las iglesias. Comandante, dije, creo que estamos lidiando con un asesino en serie con motivaciones religiosas que planea matar a 7 personas, cada una representando uno de los pecados capitales. ¿Basado en qué evidencia? Le contamos sobre el libro de oraciones, la llamada telefónica, y el simbolismo extremadamente específico de la escena del crimen. Bravo asintió pensativamente. Está bien, pero hay algo más que necesitan saber. Gustavo Mendizábal no era solo un abogado arrogante. ¿Qué más era? Era uno de los benefactores más grandes de la diócesis. Donaba millones de pesos a la iglesia cada año. Pero había rumores de que usaba esas donaciones para comprar influencia y protección para sus clientes más cuestionables. Luna se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que Mendizábal estaba usando la iglesia como escudo para actividades criminales? Estoy diciendo que hay capas de corrupción aquí que van más allá de un simple caso de ego desmedido. En ese momento, mi teléfono personal vibró con un mensaje de texto de número desconocido. Detective Moreno, esperaba que alguien con su historia espiritual entendiera la importancia de mi trabajo. Los 7 pecados deben ser purificados.
Mañana conocerá a la avaricia personificada. Rece por su alma. El confesor. Mostré el mensaje al grupo. Paulina, que había venido con los resultados completos de la autopsia, palideció visiblemente. Adrián, si este individuo conoce tu historia en el seminario. Entonces ha estado investigándome personalmente, lo que significa que probablemente me ha estado observando durante algún tiempo. Luna examinó el mensaje más de cerca. Se hace llamar, el confesor. Es significativo. En la tradición católica, un confesor no solo escucha pecados, sino que también asigna penitencias. ¿Estás diciendo que ve estos asesinatos como penitencias? Estoy diciendo que ve estos asesinatos como la única penitencia adecuada para pecados que considera imperdonables. El comandante Bravo consultó su calendario. Moreno, si este asesino planea atacar mañana, tenemos menos de 24 horas para identificar quién podría ser su próxima víctima. ¿Cómo identificamos a alguien que personifica la avaricia? Comenzando con personas prominentes en Aguascalientes conocidas por su codicia extrema, respondió Luna mientras abría su laptop. Banqueros, empresarios, cualquiera con reputación de avaricia destructiva. Pasamos las siguientes horas revisando perfiles de personas adineradas en Aguascalientes, buscando a alguien cuya avaricia fuera tan notoria como la soberbia de Mendizábal había sido. Lo que encontramos fue una lista inquietantemente larga de candidatos potenciales. Luna, dije mientras revisábamos el 20º perfil, esto no va a funcionar. Hay demasiadas personas que podrían calificar. Tienes razón. Necesitamos pensar como el confesor. ¿Cómo seleccionaría a su próxima víctima? Cerré los ojos e intenté recordar mis años estudiando teología moral en el seminario. En la tradición católica, la avaricia no es simplemente tener dinero. Es el amor al dinero por encima de Dios y el prójimo. Es la negación activa de ayuda a los necesitados a pesar de tener abundancia. Entonces buscamos a alguien no solo rico, sino notoriamente tacaño y cruel con sus riquezas. En ese momento, Campos entró con información nueva. Detectives, acabamos de recibir un reporte del obispado. Una mujer llamada Elisa Santibáñez ha estado tratando de obtener audiencia con el obispo durante semanas. ¿Quién es Elisa Santibáñez? Directora ejecutiva del banco más grande de Aguascalientes. Y según el secretario del obispo, ella ha estado recibiendo cartas anónimas acusándola de robar el pan de los pobres. Luna y yo nos miramos con alarma creciente. Campos, ¿dónde está Elisa Santibáñez ahora mismo? Según su asistente, está en su oficina trabajando. Aparentemente nunca sale antes de las 11 de la noche, incluso los domingos. Necesitamos llegar a ella antes que el confesor, dije mientras me ponía mi chaqueta. El trayecto hacia el banco se sintió eterno. Luna conducía mientras yo intentaba llamar a la oficina de Santibáñez, pero nadie contestaba el teléfono. La sensación de que estábamos llegando demasiado tarde me oprimía el pecho como una premonición terrible. Adrián, dijo Luna mientras navegábamos por las calles ya oscuras de Aguascalientes, ¿alguna vez te arrepientes de haber dejado el sacerdocio? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso ahora? Porque este caso va a requerir que entiendas la mente de alguien que ve el mundo a través de una lente de absolutismo religioso. Y me pregunto si parte de ti todavía ve el mundo de esa manera. Era una pregunta más profunda de lo que probablemente Luna pretendía. Dejé el seminario porque no podía reconciliar un Dios amoroso con el sufrimiento que veía en el mundo. Pero nunca dejé de creer en el bien y el mal. ¿Y este asesino? Este asesino ha tomado la estructura moral del bien y el mal y la ha convertido en algo monstruoso. Ha convertido el juicio divino en asesinato humano. Cuando llegamos al edificio del banco, las luces de la oficina ejecutiva en el piso superior seguían encendidas. Luna y yo subimos rápidamente, usando nuestras credenciales para pasar por seguridad. La oficina de Elisa Santibáñez estaba en el piso 20, con una vista panorámica de Aguascalientes que en noches claras probablemente era impresionante. Pero esa noche, cuando abrimos la puerta de su oficina, la vista que nos recibió no tenía nada que ver con el paisaje urbano. Elisa Santibáñez estaba sentada en su silla ejecutiva de cuero, mirando fijamente hacia su escritorio. Pero sus ojos ya no veían nada de este mundo. Su boca había sido forzada a abrirse, y dentro habían metido billetes hasta el punto de asfixia.
En su frente, grabadas con el mismo ácido que Mendizábal, estaban las letras, avaricia. Llegamos tarde, murmuré con una mezcla de culpa y horror. Luna ya estaba llamando a Paulina y al equipo forense, pero yo me acerqué al cuerpo para examinar la escena más de cerca. En el escritorio de Santibáñez había una Biblia abierta en una página específica, Mateo 6 y 24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y había una nota, escrita en caligrafía perfecta que parecía sacada de un misal medieval. Detective Moreno. Veo que intentó salvarla. Admirable, pero fútil. Elisa Santibáñez pasó los últimos 10 años negando préstamos a familias desesperadas mientras acumulaba millones para sí misma. Rechazó caridad, ignoró súplicas, y adoró al dinero como su único Dios verdadero. Su penitencia fue apropiada, murió ahogada en el objeto de su idolatría. El próximo pecado será revelado pronto. Su servidor en Cristo. El confesor. Luna leyó la nota por encima de mi hombro. Adrián, esto se está acelerando. 2 asesinatos en menos de 24 horas. Y probablemente va a continuar acelerándose. Quien sea el confesor, está en algún tipo de frenesí religioso. Paulina llegó con su equipo 30 minutos después. Su examen preliminar confirmó lo que ya habíamos sospechado, Elisa Santibáñez había sido torturada psicológicamente antes de su muerte, probablemente forzada a contemplar sus pecados mientras el confesor preparaba su ejecución. Adrián, dijo Paulina mientras examinaba el cuerpo, hay evidencia de que fue mantenida consciente durante el proceso de asfixia. Quien hizo esto quería que experimentara completamente su castigo. Luna había estado revisando la oficina y encontró algo inquietante en la computadora de Santibáñez. Adrián, mira esto. Hay un email que llegó hace 2 horas. El email era simple pero aterrador. Señora Santibáñez. Sus pecados de avaricia han sido observados, documentados, y juzgados. Esta noche recibirá la penitencia que la iglesia débil se negó a imponerle. Rece por misericordia, aunque no la merece. El confesor. Llegó 2 horas antes de su muerte, murmuré. Ella sabía que iba a morir. ¿Por qué no llamó a la policía?, preguntó Luna. Tal vez no lo creyó. O tal vez su orgullo no le permitió admitir que tenía miedo. En ese momento, mi teléfono sonó con el mismo número de antes. Detective Moreno, veo que encontró a la avaricia. Espero que haya aprendido algo sobre las consecuencias de adorar a Mahón en lugar de a Dios. Va a ser atrapado, dije con más confianza de la que sentía. Cada asesinato deja evidencia. Evidencia física, tal vez. Pero detective, ¿puede realmente atrapar a alguien que actúa bajo mandato divino? ¿Puede arrestar la voluntad de Dios? Usted no actúa bajo mandato divino. Actúa bajo delirios psicóticos con barniz religioso. ¿Delirios? Detective Moreno, usted pasó años estudiando teología. Usted sabe que el castigo por estos pecados es eterno. Yo simplemente estoy proporcionando una muestra temporal de lo que les espera en el más allá. ¿Qué sigue? ¿Lujuria? Muy perspicaz, detective. Sí, el próximo será la lujuria. Y le aseguro que será particularmente revelador. La línea se cortó, pero esta vez habían permanecido conectados el tiempo suficiente para que Luna obtuviera una ubicación general, cerca del centro histórico, posiblemente dentro del radio de las iglesias principales. Adrián, dijo Luna mientras guardaba su equipo de rastreo, este caso va a requerir que profundicemos en la teología de los pecados capitales más de lo que probablemente quieres. Lo sé, respondí con resignación. Y va a requerir que regrese a lugares de mi pasado que he estado evitando durante 15 años. La mañana siguiente amaneció con una lluvia persistente que convertía las calles coloniales de Aguascalientes en espejos oscuros que reflejaban las luces de neón de los negocios aún cerrados. Apenas había dormido 3 horas cuando mi teléfono sonó nuevamente, pero esta vez no era una llamada de emergencia. Era el padre Lorenzo, mi antiguo mentor del seminario, pidiendo verme urgentemente en la sacristía de la catedral. Adrián, necesitamos hablar sobre lo que está pasando. Hay cosas sobre esta situación que van más allá de una simple investigación criminal. Llegué a la catedral a las 7 de la mañana, encontrando al padre Lorenzo esperándome en la sacristía donde años atrás había pasado innumerables horas estudiando textos sagrados y preparándome para una vida que nunca viviría.
El padre Lorenzo tenía ahora 72 años, pero sus ojos seguían teniendo esa claridad penetrante que siempre me había hecho sentir que podía ver directamente en mi alma. Padre Lorenzo, lo saludé con el respeto que nunca había perdido a pesar de mi abandono de la fe institucional. Adrián, siéntate. Lo que voy a decirte va a ser difícil de escuchar. El padre se sentó frente a mí, sus manos temblorosas no por edad sino por genuina preocupación. Ayer, después de que te fuiste, revisé los registros de confesiones de los últimos 6 meses. Pensé que el sello sacramental era inviolable. Lo es. Pero hay registros administrativos de cuando se realizan confesiones sin detalles del contenido. Y Adrián, hay un patrón que me inquieta profundamente. ¿Qué tipo de patrón? Durante los últimos 6 meses, una persona ha venido a confesarse cada viernes exactamente a las 6 de la tarde. Siempre el mismo confesionario, siempre la misma duración de aproximadamente 45 minutos. ¿45 minutos? Eso es inusualmente largo para una confesión. Exactamente. Y en cada ocasión, después de la confesión, esa persona dejaba una donación de exactamente 7.000 pesos en el cepillo de limosnas. ¿7.000? ¿Por los 7 pecados capitales? El padre Lorenzo asintió gravemente. Eso es lo que temo. Adrián, creo que el confesor ha estado usando el sacramento de la confesión para planear estos asesinatos. ¿Puede describir a esta persona? Nunca vi su rostro claramente. Siempre llegaba cuando la catedral estaba casi vacía, usaba la capucha de su abrigo, y se iba inmediatamente después. Pero su voz. El padre Lorenzo vaciló. ¿Qué pasa con su voz? Era la voz de alguien educado, culto, que conocía profundamente la teología. Hablaba latín con fluidez, citaba a los padres de la Iglesia de memoria. Adrián, esta persona tiene formación clerical avanzada. La implicación me golpeó como un puño en el estómago. ¿Está diciendo que el confesor podría ser un sacerdote? ¿O alguien que estuvo muy cerca de serlo? Como tú, Adrián. En ese momento, Luna llamó con noticias urgentes. Adrián, tenemos otra víctima. Y esta vez el simbolismo es, particularmente explícito. ¿Dónde? Hotel Emperador, la suite presidencial. La víctima es Rodrigo Lozano, conocido en la ciudad como... Luna vaciló. ¿Cómo que, Luna? Como el playboy más notorio de Aguascalientes. Casado 3 veces, incontables aventuras extramaritales, y rumores de conducta depredadora con empleadas. Lujuria, murmuré. El tercer pecado capital. Me despedí del padre Lorenzo y me dirigí inmediatamente al Hotel Emperador, un establecimiento de lujo en el centro de la ciudad conocido por su discreción con clientes adinerados que buscaban encuentros privados. La ironía de que el pecado de la lujuria fuera castigado en un lugar dedicado a facilitarla no se me escapó. Cuando llegué a la suite presidencial, Luna ya estaba ahí con Paulina y el equipo forense. La escena que encontré fue perturbadora incluso para mis estándares ya endurecidos por años de investigar crímenes violentos. Rodrigo Lozano estaba atado a la cama quínsice de la suite, pero no como víctima de un crimen pasional. Estaba posicionado en una parodia grotesca de las poses que probablemente había usado para seducir a sus innumerables conquistas. Pero sus ojos habían sido cubiertos con vendas que tenían escrito "ciego por la lujuria" en tinta roja, y en su pecho desnudo, grabado con el mismo ácido de las víctimas anteriores, estaba la palabra lujuria. ¿Causa de muerte?, pregunté a Paulina mientras trataba de mantener mi distancia profesional de la brutalidad de la escena. Asfixia autoerótica forzada, respondió Paulina con voz tensa. Pero Adrián, esto fue diseñado para parecer un accidente mientras era claramente un asesinato premeditado. ¿Cómo sabes que fue forzada? Hay evidencia de drogas paralizantes en su sistema. Estuvo consciente pero completamente inmóvil mientras el confesor preparaba todo esto. Luna había estado examinando la suite y encontró algo que confirmaba nuestros peores temores sobre la metodología del asesino. Adrián, mira esto. En la mesa de noche había una Biblia abierta en 1 Corintios 6 y 18, huid de la inmoralidad sexual. Y junto a ella, otra nota del confesor. Detective Moreno. Rodrigo Lozano pasó 30 años destruyendo matrimonios, traumatizando mujeres, y usando su riqueza para escapar las consecuencias de su depravación. Su esposa sufrió en silencio. Sus hijas crecieron avergonzadas.
Sus víctimas nunca obtuvieron justicia. Esta noche, experimentó una fracción del dolor que causó a otros. Los próximos 4 pecados serán purificados rápidamente. El tiempo de la misericordia ha pasado. Ahora es el tiempo del juicio. Servidor de la justicia divina. El confesor. 4 pecados más, murmuró Luna. Ira, gula, envidia y pereza. Y dice que serán purificados rápidamente. Esto está escalando fuera de control. Paulina se acercó con más resultados preliminares. Adrián, hay algo consistente en todas las víctimas que es médicamente significativo. ¿Qué? Todas tienen trazas de incienso en sus sistemas respiratorios. El tipo específico de incienso usado en ceremonias católicas tradicionales. ¿Incienso? ¿Eso significa que fueron asesinadas en una iglesia? No necesariamente. Pero significa que fueron expuestas a incienso litúrgico poco antes o durante su muerte. Como si el confesor estuviera realizando algún tipo de ritual religioso mientras las mataba. Luna consultó sus notas sobre asesinos con motivaciones religiosas. Adrián, el uso de incienso sugiere que el confesor ve estos asesinatos no solo como castigos sino como sacrificios rituales. ¿Sacrificios a quién? A su concepto de Dios. Un Dios de venganza del Antiguo Testamento en lugar del Dios de misericordia del Nuevo Testamento. En ese momento, el comandante Bravo llamó con noticias que complicaban aún más la investigación. Moreno, tenemos un problema. El obispo acaba de convocar una conferencia de prensa para esta tarde. ¿Una conferencia de prensa sobre qué? Sobre los asesinatos. Va a declarar que estos crímenes son ataques contra la Iglesia y va a pedir a todos los fieles que reporten cualquier comportamiento sospechoso. Comandante, eso va a causar pánico masivo y probablemente alertará al confesor. Lo sé, pero el obispo está bajo presión enorme de la comunidad. 3 asesinatos en 3 días, todos con temas religiosos explícitos. La gente está aterrorizada. Después de procesar la escena en el hotel, Luna y yo decidimos hacer algo que había estado evitando, revisar mi propia historia en el seminario para determinar si el confesor podría ser alguien de mi pasado. Adrián, dijo Luna mientras conducíamos hacia los archivos del seminario, necesito preguntarte algo personal. ¿Qué? ¿Por qué realmente dejaste el sacerdocio? El padre Lorenzo mencionó una crisis de fe, pero eso es vago. Era una pregunta que había evitado responder honestamente durante 15 años. Dejé porque descubrí algo que no podía reconciliar con mi fe. ¿Qué descubriste? Descubrí que un sacerdote senior en la diócesis había estado abusando de su posición durante años, y la jerarquía de la iglesia lo sabía pero lo estaba encubriendo. Cuando intenté exponerlo, me dijeron que el escándalo dañaría a la iglesia más que el abuso mismo. Luna me miró con una mezcla de simpatía y comprensión. Así que te convertiste en detective para encontrar el tipo de justicia que la iglesia se negó a proporcionar. Algo así. Pero nunca pensé que terminaría persiguiendo a alguien que usa la teología como justificación para el asesinato. Cuando llegamos a los archivos del seminario, el director académico, Monseñor Álvarez, nos estaba esperando. Era un hombre que recordaba vagamente de mis años de estudiante, ahora considerablemente más viejo pero aún con esa autoridad clerical que algunos prelados nunca pierden. Detective Moreno, es interesante verlo después de tantos años. Entiendo que necesita revisar registros de estudiantes del seminario. Sí, monseñor. Estamos buscando a alguien con formación teológica avanzada que pudiera haber desarrollado ideas extremistas sobre pecado y castigo. Monseñor Álvarez nos condujo a los archivos, pero había algo en su expresión que sugería que sabía más de lo que estaba diciendo. Detective, durante los años que estudió aquí, hubo otros estudiantes que compartieran sus preocupaciones sobre la justicia y el pecado. ¿A qué se refiere? Me refiero a estudiantes que, como usted, sentían que la iglesia moderna se había vuelto demasiado permisiva, demasiado dispuesta a perdonar sin exigir penitencia real. Luna intervino. Monseñor, ¿está sugiriendo que hubo otros estudiantes que dejaron el seminario con resentimiento hacia la iglesia? No solo resentimiento, detective Estrada. Algunos estudiantes dejaron el seminario convencidos de que la iglesia había abandonado su misión de combatir el pecado activamente. Pasamos las siguientes horas revisando registros de estudiantes que habían dejado el seminario en los años alrededor de mi propia partida.
Lo que encontramos fue una lista de aproximadamente 20 hombres que habían estado muy cerca de la ordenación antes de abandonar por diversas razones. Luna, mira este expediente, dije señalando un registro particular. Ezequiel Cortés. Dejó el seminario 3 meses después que yo. ¿Qué dice su archivo? Que fue expulsado por rigidez doctrinal extrema y incapacidad para aceptar la misericordia como componente central de la fe católica. Punto. Luna leyó más detalles del expediente. Adrián, Cortés escribió una tesis sobre los 7 pecados capitales argumentando que la Iglesia moderna había abandonado su deber de castigar el pecado públicamente. ¿Dónde está Ezequiel Cortés ahora? Monseñor Álvarez consultó sus registros. Según nuestros archivos, Cortés intentó unirse a varias órdenes religiosas más tradicionales después de dejar el seminario, pero fue rechazado por todas. La última dirección que tenemos para él es de hace 10 años. ¿Hay fotografía? Monseñor Álvarez sacó una foto de identificación del archivo. Era un hombre de aproximadamente mi edad, con ojos intensos que parecían juzgar al mundo y encontrarlo eternamente deficiente. Necesitamos encontrar a este hombre inmediatamente, dije a Luna. Mientras salíamos del seminario, mi teléfono sonó con el número ahora familiar del confesor. Detective Moreno, veo que ha estado investigando en el seminario. Muy astuto. Ezequiel Cortés. Hubo una pausa sorprendida al otro lado de la línea. Interesante. Pero detective, Ezequiel Cortés es solo un nombre de un pasado que ya no existe. Ahora soy simplemente un instrumento de la justicia divina. Eres un asesino con delirios religiosos. ¿Delirios? Detective Moreno, usted también vio la corrupción en la Iglesia. Usted también se sintió traicionado cuando descubrió que preferían proteger a pecadores que purificar su institución. Así que decidiste convertirte en juez, jurado y verdugo. Decidí ser lo que la Iglesia se niega a ser, un verdadero defensor de la moralidad. Y detective, el próximo pecado será particularmente revelador para usted. ¿Qué significa eso? Significa que ira, el cuarto pecado, tiene un significado personal para usted. Recuerde su propia ira cuando descubrió la corrupción en la Iglesia. Recuerde cómo esa ira casi lo destruyó. La línea se cortó, dejándome con la inquietante sensación de que el confesor conocía detalles íntimos de mi pasado que nunca había compartido públicamente. Luna me miraba con preocupación. Adrián, ¿qué quiso decir con que el próximo pecado tiene significado personal para ti? No lo sé, pero sugiere que la próxima víctima podría estar conectada conmigo de alguna manera. Regresamos a la estación para coordinar una búsqueda masiva de Ezequiel Cortés, pero cuando llegamos, el comandante Bravo nos estaba esperando con noticias que confirmaban nuestros peores temores. Moreno, tenemos otra víctima. Y creo que vas a necesitar sentarte para esto. ¿Quién es? Armando Castañeda. Político local conocido por su temperamento explosivo y retórica violenta. ¿Ira? Sí. Pero Adrián, hay algo más. Castañeda era el fiscal que manejó tu caso hace 15 años cuando intentaste exponer la corrupción en la Iglesia. Mi mundo se detuvo. Armando Castañeda había sido el fiscal que decidió que no había suficiente evidencia para procesar al sacerdote abusivo, el hombre que efectivamente había protegido a la Iglesia del escándalo que yo había intentado exponer. ¿Dónde está el cuerpo? En su oficina en el edificio gubernamental. Y Adrián, el confesor dejó un mensaje específicamente para ti. Cuando llegamos a la oficina de Castañeda, encontramos una escena que era personalmente más perturbadora que cualquiera de las anteriores. Castañeda estaba atado a su silla de escritorio, y había evidencia de que había sido golpeado repetidamente antes de su muerte. Pero lo que realmente me hizo retroceder fue lo que estaba escrito en las paredes con la sangre de la víctima. Detective Moreno, este hombre protegió pecadores y castigó a los justos. Este hombre usó su ira no para defender la justicia sino para proteger la corrupción. Su ira era el tipo equivocado de ira. La suya y la mía son la ira justa. ¿Puede ver la diferencia? En la frente de Castañeda, como en todas las víctimas anteriores, estaba grabada la palabra ira. Luna leyó el mensaje en la pared con creciente alarma. Adrián, el confesor te ve como un aliado potencial, no como un adversario. Porque ambos fuimos traicionados por la misma institución. Pero tú elegiste trabajar dentro del sistema legal.
Él eligió convertirse en un vigilante. Paulina llegó con su equipo y comenzó a procesar la escena. Adrián, la causa de muerte aparente fue trauma masivo por golpes repetidos. Pero hay algo más. ¿Qué? Hay evidencia de que Castañeda fue forzado a escribir algo antes de morir. Una confesión de sus propios pecados. En el escritorio de Castañeda encontramos un documento escrito con letra temblorosa que detallaba casos donde había usado su posición como fiscal para proteger a personas poderosas a cambio de favores políticos. Era esencialmente una confesión de corrupción que el confesor había obligado a Castañeda a escribir antes de ejecutarlo. Luna, dije mientras fotografiaba el documento, el confesor está documentando sistemáticamente los pecados de cada víctima antes de matarlas. Como un confesor real haría durante la confesión. Excepto que en lugar de asignar Ave Marías como penitencia, asigna la muerte. Mi teléfono sonó nuevamente. Detective Moreno, vio mi mensaje en la pared. Lo vi. Y no soy tu aliado. Todavía no. Pero lo será. Una vez que complete mi trabajo y limpie esta ciudad de sus 7 pecados más grotescos, entenderá que alguien tenía que hacer esto. ¿3 pecados más? Gula, envidia y pereza. Muy bien, detective. Sí, 3 más. Y después, Aguascalientes será una ciudad purificada. ¿Y después qué? ¿Otras ciudades? Esa es una pregunta interesante. Pero primero, necesito completar mi obra aquí. Los próximos 3 pecados serán purificados esta semana. Prepárese. Cuando la llamada terminó, Luna había logrado rastrear la señal a un área específica de Aguascalientes, cerca del antiguo cementerio municipal. Adrián, creo que el confesor está operando desde algún lugar cerca del cementerio. Probablemente una capilla o cripta. Tiene sentido. Lugar aislado, con simbolismo religioso, y probablemente con acceso a los materiales que necesita para sus rituales. El comandante Bravo organizó un equipo táctico para registrar el área del cementerio, pero cuando llegamos, encontramos algo que me hizo comprender que el confesor siempre estaba varios pasos adelante de nosotros. En una cripta abandonada que databa de principios del siglo XIX, encontramos lo que solo podía describirse como un santuario dedicado a los 7 pecados capitales. Las paredes estaban cubiertas con imágenes religiosas medievales representando los castigos para cada pecado. Había velas, incienso, y algo que me hizo sentir náuseas, fotografías de todas sus víctimas tomadas días o semanas antes de sus muertes. Luna, mira esto, dije señalando una pared específica. Estas son fotografías de las próximas 3 víctimas. Había 3 fotografías sin identificar todavía, pero cada una tenía una etiqueta: gula, envidia, pereza. Adrián, si podemos identificar a estas personas, podemos advertirles y posiblemente salvarlas. Pero cuando examinamos las fotografías más de cerca, me di cuenta de algo aterrador. Una de las imágenes era de alguien que reconocía. Era Nicolás Beltrán, el chef más famoso de Aguascalientes, conocido no solo por su talento culinario sino también por su notoria glotonería y desprecio por los pobres que no podían permitirse sus restaurantes. Luna, conozco a esta persona. Es el chef Beltrán. ¿Gula? Tiene que ser. ¿Y si el confesor sigue su patrón de 3 asesinatos en 3 días? Entonces Beltrán va a morir esta noche. El tiempo se estaba agotando. Si teníamos razón sobre el patrón del confesor, el chef Nicolás Beltrán tenía solo horas de vida. Luna y yo nos dirigimos inmediatamente a su restaurante insignia, el Palacio Gastronómico, ubicado en la zona más exclusiva de Aguascalientes. Adrián, dijo Luna mientras conducía a velocidad por las calles mojadas, ¿qué sabemos sobre Beltrán además de su reputación culinaria? Es famoso por 2 cosas: crear los platos más exquisitos del estado y ser increíblemente cruel con cualquiera que considere por debajo de su estatus. Hay historias de cómo despidió empleados por no apreciar el arte culinario, y de cómo se niega a servir a clientes que no pueden pagar precios exorbitantes. Gula no solo significa comer en exceso. En la teología católica, también significa el egoísmo extremo sobre la comida y la negación de alimento a los hambrientos. Exactamente lo que Beltrán representa. Cuando llegamos al restaurante a las 9:30 de la noche, las luces seguían encendidas pero el lugar estaba cerrado al público. A través de las ventanas podíamos ver al chef Beltrán en la cocina, aparentemente preparando algo para él mismo después de que el personal se había ido.
Luna, necesitamos entrar ahora. Si el confesor sigue su patrón, podría atacar en cualquier momento. Usamos nuestras credenciales para entrar por la puerta de servicio. La cocina era un espacio moderno y profesional con equipos de última generación que probablemente costaban más que mi salario anual completo. El chef Beltrán nos miró con una mezcla de irritación y sorpresa cuando irrumpimos. ¿Quiénes son ustedes? Esto es propiedad privada. Chef Beltrán, soy el detective Adrián Moreno. Su vida está en peligro inmediato. ¿Peligro? ¿De qué está hablando? Antes de que pudiera responder, las luces del restaurante se apagaron completamente. Luna y yo inmediatamente sacamos nuestras armas y linternas, pero sabíamos que ya era demasiado tarde. El confesor había estado esperando que llegáramos. Chef Beltrán, quédese exactamente donde está, ordené mientras escaneaba la cocina oscura con mi linterna. ¿Qué está pasando aquí? Una voz familiar resonó desde los altavoces del sistema de sonido del restaurante. Chef Beltrán, finalmente nos conocemos cara a cara. Bueno, casi cara a cara. ¿Quién diablos es usted?, gritó Beltrán con una arrogancia que incluso el terror inminente no podía eliminar completamente. Soy su confesor. Y esta noche va a pagar por 30 años de gula, avaricia y crueldad disfrazadas de arte culinario. Luna había estado tratando de localizar el origen de la voz, pero venía de múltiples direcciones simultáneamente. Adrián, está usando todo el sistema de sonido del edificio. Chef Beltrán, continuó el confesor, ¿sabe cuántas personas hambrientas en Aguascalientes podrían ser alimentadas con lo que usted desperdicia cada noche? ¿Cuántos empleados ha humillado por el crimen de no poder apreciar su genio? No tengo que escuchar esto de un lunático. Oh, pero va a escuchar. Y va a experimentar exactamente lo que siente morir de la manera que tantos en el mundo mueren, por exceso en medio de la abundancia. En ese momento, escuchamos un sonido aterrador, los sistemas de gas de la cocina comenzaron a activarse simultáneamente. Luna corrió hacia los controles principales, pero habían sido saboteados electrónicamente. Adrián, no puedo apagar el gas. Todo el sistema ha sido hackeado remotamente. Chef Beltrán, salga del edificio ahora, ordené mientras trataba de encontrar la manera de desactivar manualmente las líneas de gas. Pero Beltrán había caído al suelo, paralizado por alguna droga que el confesor debía haber introducido en su última comida. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, pero no podía moverse. Detective Moreno, dijo el confesor por los altavoces, tiene una decisión que tomar. Puede intentar salvar al chef, o puede usar estos preciosos minutos para encontrarme antes de que complete los 2 últimos pecados. No voy a dejarlo morir. Admirable. Pero inútil. El chef Beltrán ya ha ingerido suficiente de su propia comida envenenada para morir en los próximos 10 minutos, sin importar lo que haga. Paulina y el equipo de emergencia médica llegaron minutos después, pero tal como el confesor había predicho, el chef Beltrán murió antes de que pudieran estabilizarlo. Su muerte fue registrada como asfixia por ingestión de toxinas, pero en su frente, como todas las víctimas anteriores, estaba grabada la palabra, gula. Luna encontró la nota inevitable del confesor en la oficina del chef. Detective Moreno. Nicolás Beltrán desperdició suficiente comida en su vida para alimentar a 1000 familias pobres. Rechazó empleo a madres solteras porque no tenían paladar refinado. Creó un templo a la gula mientras niños en su propia ciudad pasaban hambre. Quedan 2 pecados. Envidia y pereza. Y después, mi obra estará completa. Servidor de la justicia. El confesor. Mientras Paulina procesaba la escena, mi teléfono sonó con una llamada del comandante Bravo. Moreno, tenemos un problema mayor. Acabo de recibir una llamada del hospital. Verónica Montes, la dueña de la galería de arte más prestigiosa de Aguascalientes, acaba de ser admitida en estado crítico. ¿Qué le pasó? Aparentemente se inyectó algo ella misma. Pero las enfermeras dicen que estaba gritando sobre confesiones y castigos por envidia, punto. Es otra víctima. Luna, necesitamos llegar al hospital ahora. Cuando llegamos al hospital, encontramos a Verónica Montes en cuidados intensivos, conectada a múltiples máquinas que apenas la mantenían viva. Los doctores dijeron que había sido envenenada con una toxina compleja que estaba destruyendo sistemáticamente su sistema nervioso.
Pero lo más perturbador era que estaba consciente y claramente aterrorizada. Cuando me acerqué a su cama, intentó hablar a través de su respirador. Detective, él me hizo confesar. ¿Confesar qué, señora Montes? Todos los artistas, que destruí, por envidia, todas las carreras, que arruiné, porque eran más talentosos que yo. Luna consultó con los doctores. ¿Cuánto tiempo tiene? Minutos, tal vez una hora como máximo. La toxina es irreversible. Me incliné más cerca de Verónica. ¿Dónde está el confesor? ¿Dónde lo encontró? En la galería, esta mañana, disfrazado de cliente, me hizo beber algo, mientras me hacía confesar, grabó todo. Grabó su confesión. Sí, dijo que el mundo necesitaba saber la verdad sobre mí. Verónica Montes murió 5 minutos después, y como todas las demás víctimas, tenía grabada en su frente la palabra, envidia. Luna había estado investigando el historial de Montes mientras esperábamos. Adrián, Verónica Montes tiene una reputación terrible en el mundo del arte. Hay docenas de historias sobre cómo destruyó las carreras de artistas jóvenes por celos profesionales. 6 pecados completados. Queda uno, pereza. Mi teléfono sonó inmediatamente. Detective Moreno, veo que la envidia ha sido purificada. Y ahora, para el pecado final y quizás el más insidioso de todos. ¿Pereza? ¿Quién es tu última víctima? Ah, pero ese es el desafío, detective. La pereza no es tan obvia como los otros pecados. No es simplemente ser flojo. Es la apatía espiritual, la negación de actuar cuando la acción es necesaria, el permitir que el mal florezca por indiferencia. Una terrible comprensión comenzó a formarse en mi mente. Estás hablando de alguien en posición de autoridad que permitió que el mal continuara por no actuar. Muy perspicaz, detective. Sí, estoy hablando de alguien que tuvo el poder de detener el sufrimiento pero eligió no hacer nada. Alguien que valoró su propia comodidad y posición por encima de su deber moral. ¿Quién es? Es alguien que usted conoce muy bien, detective Moreno. Alguien cuya pereza espiritual le afectó personalmente hace 15 años. Mi sangre se congeló. El monseñor Álvarez. El director del seminario. ¿Exacto? El hombre que sabía sobre el abuso en la iglesia, que tenía el poder de detenerlo, pero que eligió no hacer nada porque era más fácil mantener el status quo. ¿Dónde está? En el lugar donde todo comenzó, por supuesto. En el seminario. Esperándome. Esperándonos a ambos, detective, porque esta conversación final debe incluirlo a usted. ¿Por qué? Porque usted también ha sido culpable de pereza espiritual, detective Moreno. Cuando descubrió la corrupción hace 15 años y fue rechazado, simplemente se fue. No siguió luchando. No expuso públicamente lo que sabía. Eligió la comodidad de una nueva carrera sobre la incomodidad de continuar la batalla. La acusación me golpeó como un puñetazo físico porque sabía que había verdad en ella. Adrián, dijo Luna suavemente, no es cierto. Tú elegiste luchar por la justicia de una manera diferente. Pero no seguí luchando contra ese problema específico. Dejé que otros sufrieran porque era más fácil para mí alejarme. Mi teléfono sonó nuevamente. Detective Moreno, tiene una hora para llegar al seminario. Si llega a tiempo, podemos tener una conversación civilizada sobre justicia, pecado y redención antes de que complete mi obra. Si llega tarde, encontrará al monseñor Álvarez en un estado similar al de mis otras víctimas. No voy a permitir otro asesinato. Entonces apresúrese. Y venga solo. Si trae refuerzos, el monseñor morirá inmediatamente. Luna me agarró del brazo. Adrián, no puedes ir solo. Es obviamente una trampa. Lo sé. Pero también sé que si no voy, va a matar a Álvarez. Y a pesar de sus fallos, no puedo permitir que otro hombre muera. El comandante Bravo, quien había llegado al hospital, intervino. Moreno, vamos a posicionar equipos tácticos alrededor del seminario. Irás con micrófono oculto y rastreador GPS. El confesor probablemente detectará cualquier dispositivo electrónico. Entonces usaremos tecnología pasiva. Confía en nosotros, Adrián. No te vamos a dejar enfrentar esto solo.
El trayecto al seminario se sintió como un viaje de regreso en el tiempo. Había pasado casi 15 años evitando activamente ese lugar, y ahora me dirigía hacia allá para enfrentar no solo a un asesino sino también a mi propio pasado y las decisiones que había tomado. Adrián, dijo Luna mientras nos acercábamos, necesito que entiendas algo antes de entrar ahí. ¿Qué? El confesor va a intentar manipularte emocionalmente. Va a usar tu culpa, tu historia compartida con la Iglesia, tu sentido de justicia fallida. No puedes dejar que te convenza de que ustedes son lo mismo. Sé que no somos lo mismo. ¿Lo sabes? Porque escuché dudas en tu voz cuando él te acusó de pereza espiritual. Tenía razón, y eso me inquietaba profundamente. Cuando llegamos al seminario, las puertas principales estaban abiertas, y había velas encendidas creando un camino hacia la capilla principal. Era teatral hasta el punto de ser grotesco. Está preparando un escenario, murmuró Luna. Seguimos el camino de velas hasta la capilla, donde encontramos al monseñor Álvarez arrodillado frente al altar, consciente pero claramente bajo los efectos de alguna droga paralizante. Y de pie detrás de él, vestido con lo que parecía ser una versión oscura de vestimentas sacerdotales, estaba un hombre que reconocí de la fotografía del archivo, Ezequiel Cortés. Detective Moreno, bienvenido a casa, dijo Ezequiel con una voz que era simultáneamente calmada y completamente perturbada. Ezequiel Cortés. O debería decir, el confesor. Los nombres son irrelevantes, detective. Lo que importa es el propósito. Y mi propósito está casi completo. Luna mantenía su arma lista pero no apuntaba directamente, sabiendo que cualquier amenaza obvia podría desencadenar violencia inmediata. Ezequiel, no tienes que hacer esto. Puedes parar ahora. ¿Parar? Detective Moreno, no voy a parar cuando estoy a un pecado de completar la purificación más importante de mi vida. Me acerqué lentamente. ¿Por qué Álvarez? ¿Qué hizo el que merece muerte? ¿Qué hizo? El monseñor Álvarez supo durante años sobre el abuso en esta diócesis. Tuvo el poder de detenerlo, de exponer a los perpetradores, de proteger a las víctimas. Pero no hizo nada porque era más cómodo mantener el silencio. Eso, detective Moreno, es el pecado de la pereza en su forma más destructiva. Tienes razón, dije, y pude ver la sorpresa en los ojos tanto de Ezequiel como de Luna. Tienes razón en que el monseñor Álvarez falló en su deber moral. Tienes razón en que su inacción permitió que el sufrimiento continuara. Entonces entiendes por qué debe ser castigado. Entiendo por qué merece juicio. Pero no tu juicio. No ejecución sin proceso. No muerte como espectáculo religioso. ¿Y qué alternativa hay? ¿El sistema legal que lo protegió? ¿La Iglesia que valoró su reputación sobre las víctimas? La alternativa es exposición, es evidencia documentada, es justicia dentro de un sistema que, aunque imperfecto, al menos intenta ser justo. Ezequiel se rió con amargura. Hablas como alguien que todavía tiene fe en sistemas que nos fallaron a ambos. No tengo fe en sistemas perfectos. Tengo fe en la posibilidad de mejora. Tengo fe en que incluso sistemas rotos pueden ser reparados si suficientes personas se niegan a abandonarlos. ¿Cómo tú los abandonaste hace 15 años? La acusación dolió porque era verdad. Sí, como yo los abandoné. Y esa fue mi propia forma de pereza espiritual. Pero Ezequiel, he pasado 15 años tratando de compensar esa decisión. 15 años luchando por justicia de diferentes maneras. ¿Y cuántos abusadores has capturado en esos 15 años? ¿Cuántas instituciones corruptas has desmantelado? No tantas como me gustaría. Pero algunas. Y cada una cuenta. Ezequiel pareció considerar mis palabras por un momento antes de responder. Detective Moreno, hay algo que necesitas entender sobre mi trabajo aquí. ¿Qué? No estoy tratando de salvar el mundo. Estoy tratando de salvar mi propia alma limpiando un pequeño rincón de él. ¿Y matar 7 personas salva tu alma? Eliminar 7 manifestaciones de pecado que la Iglesia moderna se niega a confrontar salva mi alma de la complicidad. En ese momento, el monseñor Álvarez logró hablar a través de los efectos de la droga. Ezequiel, perdóname, tenías razón, sobre todo. Es demasiado tarde para perdón, monseñor. El perdón debe venir antes del pecado continuo, no después de ser atrapado.
Luna había estado moviéndose lentamente para obtener una mejor posición. Ezequiel, ¿qué pasa después de que mates al monseñor? ¿Qué viene después de los 7 pecados? Después me entrego a las autoridades y acepto cualquier castigo terrenal, sabiendo que he cumplido mi propósito divino. ¿Realmente crees que Dios quería que mataras a estas personas? Creo que Dios es un concepto que cada uno de nosotros define. Y mi concepto de Dios exige justicia activa, no misericordia pasiva. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. Ezequiel, si necesitas completar tu obra, entonces haz que el 7º pecado sea yo. ¿Qué? Dijiste que yo también fui culpable de pereza espiritual. Que abandoné la lucha cuando se puso difícil. Si eso es cierto, entonces yo merezco el castigo tanto como Álvarez. Luna me miró con horror. Adrián, ¿qué estás haciendo? Estoy ofreciendo un intercambio. Mi vida por la suya. Ezequiel consideró la propuesta, y pude ver cálculos complejos desarrollándose detrás de sus ojos. ¿Por qué harías eso, detective? Porque he pasado 15 años tratando de expiar mi decisión de alejarme. Y si mi muerte puede evitar una más, entonces al menos habré logrado algo significativo. El silencio que siguió a mi oferta de intercambio fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Ezequiel me miraba con una expresión que era mezcla de sorpresa, respeto y algo que podría haber sido tristeza. Detective Moreno, dijo finalmente, su oferta es inesperada. ¿Inesperada o inaceptable? Ambas, tal vez. Verá, mi obra no se trata de matar a cualquiera que sea culpable de pereza espiritual. Se trata de castigar ejemplos públicos y extremos de cada pecado. Entonces el monseñor Álvarez es tu ejemplo de pereza. ¿Qué diferencia hace si el castigo recae en él o en mí? La diferencia, detective, es que usted intentó compensar su error. Álvarez nunca lo hizo. Él siguió protegiendo el sistema corrupto hasta este mismo día. Luna intervino cuidadosamente. Ezequiel, si realmente tu objetivo es la justicia divina, entonces debes considerar que el perdón también es parte de esa justicia. El perdón es para quienes se arrepienten verdaderamente. No para quienes solo se arrepienten cuando son atrapados. En ese momento, el monseñor Álvarez logró hablar más claramente, los efectos de la droga comenzando a disiparse. Ezequiel, tienes razón, nunca me arrepentí realmente, hasta ahora, hasta que vi las consecuencias, de mi cobardía. Palabras vacías de un hombre enfrentando la muerte. No, respondió Álvarez con voz quebrada. Palabras de un hombre que finalmente entiende el daño que causó. Detective Moreno, lo siento, a ti, y a todas las víctimas, que mi silencio, permitió. Ezequiel pareció vacilar por primera vez desde que comenzara su serie de asesinatos. El arrepentimiento en el último momento es conveniente, monseñor. Tienes razón, admitió Álvarez. Pero es, todo lo que tengo, para ofrecer, además de mi vida, si eso sirve, para algo. Me acerqué más a Ezequiel, consciente de que Luna estaba lista para intervenir en cualquier momento. Ezequiel, puedo ver en tus ojos que esto te está afectando. Que una parte de ti sabe que lo que has estado haciendo es incorrecto. ¿Incorrecto? 7 pecadores que destruyeron vidas ahora han enfrentado consecuencias reales. Pero esas consecuencias no trajeron justicia real. Solo trajeron más dolor, más trauma para las familias de las víctimas. Las familias de pecadores deben compartir el peso de sus pecados. Eso no es teología católica, Ezequiel. Eso es venganza disfrazada de justicia divina. Ezequiel me miró con una intensidad que me hizo retroceder medio paso. Detective Moreno, déjeme preguntarle algo. Si hubiera tenido el poder hace 15 años, cuando descubrió el abuso y la corrupción, no habría querido castigar personalmente a los responsables. La pregunta me golpeó porque sabía que la respuesta era complicada. Sí, habría querido hacerlo. Pero querer hacer algo y hacerlo realmente son dos cosas diferentes. Y esa diferencia te hace moralmente superior. No me hace superior. Me hace humano. Todos tenemos impulsos oscuros. La diferencia está en si los actuamos o no. Luna añadió, Ezequiel, el detective Moreno eligió canalizar su ira hacia el sistema legal. Tú elegiste convertirte en juez, jurado y verdugo.
Esa es una diferencia fundamental. El sistema legal falló, insistió Ezequiel. Falló entonces y sigue fallando ahora. Por supuesto que falla, respondí. Es un sistema humano manejado por humanos imperfectos. Pero eso no significa que debamos abandonarlo completamente. Significa que debemos trabajar para mejorarlo. En ese momento, escuché el sonido casi imperceptible de los equipos tácticos posicionándose alrededor del seminario. Ezequiel también lo escuchó. Detective Moreno, me dijo que vendría solo. Vine solo. Pero nunca dije que mis colegas no tomarían precauciones. Ezequiel sacó un cuchillo ceremonial que había estado escondido en sus vestimentas. Entonces parece que nuestra conversación ha terminado. No tiene que terminar así, Ezequiel. Puedes elegir rendirte ahora. ¿Y después qué? ¿Prisión por el resto de mi vida? Ser evaluado por psiquiatras que no entienden la diferencia entre locura y convicción moral. Después tienes la oportunidad de seguir viviendo, de tal vez encontrar redención real en lugar de esta parodia de justicia que has creado. La redención no viene de la vida, detective. Viene de completar la obra que uno fue llamado a hacer. Ezequiel se movió hacia el monseñor Álvarez con el cuchillo levantado, pero yo me interpuse entre ellos. Si quieres completar tu obra, entonces tendrás que matarme a mí primero. Adrián, no, gritó Luna mientras avanzaba con su arma levantada. Luna, espera, dije sin apartar los ojos de Ezequiel. Ezequiel, esta es tu oportunidad de demostrar que realmente crees en la justicia divina en lugar de simplemente la venganza humana. ¿Cómo? Si tu obra realmente está guiada por Dios, entonces Dios intervendrá para protegerte y completar tu misión. Pero si es solo tu propia ira y dolor disfrazados de piedad, entonces esto termina ahora. Ezequiel me miró durante un largo momento, el cuchillo temblando ligeramente en su mano. Detective Moreno, está jugando con la fe de una manera peligrosa. No más peligrosa que tú has estado jugando con ella durante meses. En ese momento, algo inesperado sucedió. El monseñor Álvarez se levantó temblorosamente y se colocó junto a mí, bloqueando también a Ezequiel. Si vas a matar a alguien, dijo Álvarez con voz más firme, mátanos a ambos. Porque el detective Moreno tiene razón. Mi pereza espiritual merece castigo, pero no más que su propio sacrificio merece reconocimiento. Luna también se acercó, bajando su arma. Y si van a morir todos, entonces yo también. Porque no voy a permitir que un hombre bueno muera tratando de salvar a otro. Ezequiel nos miraba a los tres con una expresión de creciente desesperación. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están dispuestos a morir por un pecador? Porque eso es lo que la fe real significa, respondí. No es condenar a los pecadores. Es estar dispuesto a sufrir con ellos y por ellos. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Ezequiel. No. No, esto no es como debía terminar. ¿Cómo debía terminar, Ezequiel? Debía terminar con los 7 pecados purificados y yo aceptando mi castigo terrenal con la certeza de que había hecho lo correcto. Pero ahora dudas, dije suavemente. Porque enfrentado con personas dispuestas a sacrificarse mutuamente, tu narrativa de pecadores malvados que merecen muerte no funciona más. Ezequiel bajó lentamente el cuchillo, su cuerpo temblando con sollozos contenidos. Los he matado, a 7 personas, y no sé si realmente fue por Dios, o solo por mi propia rabia. Luna se acercó cuidadosamente y tomó el cuchillo de su mano sin resistencia. Ezequiel Cortés, estás bajo arresto por 7 cargos de asesinato. Mientras Luna lo esposaba, Ezequiel me miró con ojos llenos de lágrimas y confusión. Detective Moreno, ¿cómo pudo mantener su fe en la humanidad después de ver todo lo que vio? No mantengo fe en la humanidad perfecta, respondí. Mantengo fe en la capacidad humana de elegir el bien incluso cuando es difícil. Como acabas de elegir tú al no matarnos. Pero he matado a 7 personas. Sí. Y tendrás que vivir con eso y enfrentar las consecuencias legales. Pero al elegir no matar más, has demostrado que todavía hay algo humano en ti. Algo que puede ser redimido. Los equipos tácticos entraron al seminario y tomaron custodia de Ezequiel. Mientras lo llevaban, se detuvo y me miró una última vez. Detective Moreno, cuando esté en prisión, ¿vendrá a visitarme? No como interrogatorio, sino como
¿Como alguien que entiende lo que es luchar con la fe y la justicia? Sí, respondí sin dudar. Vendré. Después de que se llevaron a Ezequiel, el monseñor Álvarez se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Detective Moreno. Adrián, gracias por salvar mi vida. No la merecía. Monseñor, ninguno de nosotros merece la gracia. Por eso se llama gracia. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a enfrentar consecuencias por tus acciones. No la muerte, pero sí responsabilidad. Vas a tener que testificar sobre todo lo que sabes sobre la corrupción en la diócesis. Vas a tener que ayudar a desmantelar el sistema que protegiste. Lo haré. Todo lo que pueda para compensar. No será suficiente. Nunca será suficiente. Pero es un comienzo. Luna se acercó mientras los paramédicos revisaban al monseñor. Adrián, ¿estás bien? Honestamente, no lo sé. Acabo de enfrentar a alguien que es una versión extrema de lo que yo podría haber sido. Pero no eres él. Elegiste diferente. Por accidente tanto como por decisión, Luna. Si las circunstancias hubieran sido ligeramente diferentes. Pero no lo fueron. Y esa es la diferencia. 2 semanas después, me encontré sentado en la sala de visitas de la prisión estatal, esperando a que trajeran a Ezequiel. Había pasado tiempo procesando todo lo que había sucedido, y sabía que esta conversación sería difícil pero necesaria. Cuando trajeron a Ezequiel, se veía diferente. Sin sus vestimentas pseudo-sacerdotales, sin la certeza fanática en sus ojos, se veía como lo que realmente era, un hombre de mediana edad que había tomado decisiones terribles basadas en convicciones distorsionadas. Detective Moreno, me saludó mientras se sentaba al otro lado de la mesa de vidrio. Gracias por venir. Te dije que lo haría. He estado pensando mucho durante estas 2 semanas. Sobre lo que hice, sobre por qué lo hice, sobre quién realmente soy sin la narrativa de justicia divina. ¿Y qué has descubierto? Que era un hombre muy herido que convirtió su dolor en una misión imposible. Que confundí mi rabia personal con mandato divino. Que maté a 7 personas que, aunque imperfectas, no merecían morir. Es un comienzo de comprensión. Mi abogado dice que probablemente pasaré el resto de mi vida en prisión. Probablemente. ¿Crees que alguna vez podré ser perdonado? No legalmente, sino espiritualmente. Era una pregunta que yo mismo había luchado durante años. Ezequiel, no soy sacerdote y no puedo ofrecer absolución. Pero creo que el perdón es posible para cualquiera que genuinamente se arrepienta y trabaje para compensar el daño que ha causado. ¿Cómo compenso 7 muertes? No puedes. No completamente. Pero puedes pasar el resto de tu vida tratando. Puedes trabajar con otros prisioneros, puedes compartir tu historia como advertencia, puedes dedicar cada día a ser mejor de lo que fuiste. Ezequiel asintió lentamente. El padre Lorenzo vino a verme ayer. Sí. Me ofreció confesión. Confesión real, no la parodia que yo había creado. ¿La aceptaste? Sí. Y le conté todo. No solo los asesinatos, sino también mi dolor, mi confusión, mi desesperación de encontrar significado en un mundo que parecía abandonar constantemente la moralidad. ¿Y qué dijo? Dijo que Dios no me había llamado a matar. Que había malinterpretado profundamente el llamado a la justicia como un llamado a la venganza. ¿Le creíste? Estoy empezando a... Es difícil admitir que pasé años construyendo una narrativa que era fundamentalmente errónea. Pero estás dispuesto a admitirlo. Eso es más de lo que muchos logran. Ezequiel me miró con una intensidad que ya no era amenazante, solo profundamente triste. Detective Moreno. Adrián, ¿cómo vives con las veces que fallaste? Con las personas que no pudiste salvar. Con dificultad. Algunos días mejor que otros. Pero he aprendido que la perfección no es posible, solo el esfuerzo continuo de hacer mejor. ¿Y eso es suficiente para ti? Tiene que serlo. Porque la alternativa es la desesperación, y la desesperación no ayuda a nadie. Hablamos durante casi 1 hora más, y cuando me fui, sentí algo que no había esperado sentir, esperanza.
No esperanza de que Ezequiel evitaría las consecuencias de sus acciones, sino esperanza de que tal vez, eventualmente, encontraría alguna forma de paz. 3 meses después, me encontré parado frente a un grupo de estudiantes del seminario, invitado por el padre Lorenzo para dar una charla sobre ética en la investigación criminal y la importancia de no confundir justicia con venganza. Hace 15 años, abandoné este lugar porque no podía reconciliar lo que la Iglesia decía que era con lo que realmente hacía. Y durante esos 15 años, luché con la pregunta de si había tomado la decisión correcta. Los estudiantes me miraban con atención respetuosa. Lo que he aprendido, especialmente recientemente, es que no hay decisiones perfectas. Solo hay decisiones honestas. Decisiones basadas en hacer lo mejor que podemos con el conocimiento y las circunstancias que tenemos. También he aprendido que la justicia real no viene de castigos perfectos o retribuciones satisfactorias. Viene de la disposición constante de elegir el bien, incluso cuando es difícil, incluso cuando no recibimos reconocimiento por ello. Después de la charla, un estudiante joven se acercó a mí. «Detective Moreno, ¿alguna vez se arrepiente de haber dejado el sacerdocio?» «A veces. Pero luego recuerdo que puedo servir a la justicia y al bien de diferentes maneras. No hay un solo camino correcto». «¿Y el hombre que mató a esas 7 personas? ¿El exseminarista?» Ezequiel Cortés tomó el camino equivocado. Pero su historia nos enseña algo importante, que la certeza moral absoluta sin humildad es peligrosa. Que creer que somos los únicos instrumentos de la justicia divina es el comienzo del fanatismo. Esa noche, Luna y yo nos reunimos en un café cerca de la catedral, el mismo lugar donde esta pesadilla había comenzado meses atrás. «Adrián», dijo Luna mientras tomaba su café, «¿cómo te sientes ahora que todo ha terminado?» «No sé si realmente ha terminado. Las familias de las víctimas siguen sufriendo. Ezequiel está en prisión enfrentando su propia crisis existencial. El Monseñor Álvarez está cooperando con investigaciones que van a sacudir la diócesis durante años. Pero ya no hay más muertes. Ya no hay alguien jugando a ser Dios. ¿Cierto? Y eso cuenta para algo. ¿Vas a seguir visitando a Ezequiel en prisión?» «Sí. 1 vez al mes. No por él necesariamente, sino por mí. Para recordarme lo cerca que todos estamos de convertirnos en monstruos cuando dejamos que nuestra ira nos controle». Luna asintió comprensivamente. «Sabes, cuando me asignaron a trabajar contigo, investigué tu historia. Tu tiempo en el seminario, tu salida dramática, tu carrera como detective. ¿Y qué pensaste? Pensé que eras alguien que había perdido la fe. Pero ahora me doy cuenta de que nunca la perdiste. Solo la transformaste en algo diferente. Tal vez. O tal vez simplemente encontré una manera de vivir con la ambigüedad moral del mundo». Mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Era del padre Lorenzo. «Adrián, gracias por tu charla de hoy. Los estudiantes necesitaban escuchar que la duda y la lucha son partes normales de la fe. Que la perfección moral es imposible, pero el esfuerzo moral es obligatorio. Que incluso en nuestros fallos, podemos encontrar redención. Que Dios te bendiga en tu camino, donde quiera que te lleve». Mostré el mensaje a Luna, quien sonrió. «Parece que has hecho las paces con tu pasado». «No completamente. Pero estoy en proceso. Y supongo que eso es lo mejor que cualquiera de nosotros puede esperar». Mientras salíamos del café hacia las calles iluminadas de Aguascalientes, miré hacia la catedral donde todo había comenzado. Las luces de la iglesia brillaban en la oscuridad, y por primera vez en 15 años, no sentí resentimiento cuando las vi. Solo una especie de paz complicada, imperfecta, pero genuina. «Luna», dije mientras caminábamos, ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que tomó enfrentar a alguien que creía absolutamente en el bien y el mal para que yo me reconciliara con la ambigüedad moral. Que tomó ver la justicia llevada al extremo para que apreciara la misericordia. A veces las lecciones más importantes vienen de las fuentes más inesperadas. Sí. Incluso de asesinos en serie que se visten como sacerdotes y matan en nombre de Dios. 1 año después de los asesinatos de los 7 pecados, me encontré parado en la entrada del cementerio municipal de Aguascalientes, lugar que había evitado desde que descubrimos la cripta donde Ezequiel había planeado sus crímenes. Pero hoy era diferente.
Hoy venía a asistir al funeral de alguien cuya muerte, aunque natural, me afectaba profundamente. El padre Lorenzo había muerto pacíficamente en su sueño a los 73 años, y según sus últimos deseos, yo estaba entre los que cargarían su ataúd. La ironía no se me escapaba, el hombre que había sido mi mentor espiritual, que me había visto abandonar el sacerdocio, y que había jugado un papel crucial en resolver el caso más difícil de mi carrera, ahora dependía de mí para su último viaje. Luna estaba a mi lado, vestida de negro y con una expresión que reconocía como dolor genuino. Durante el último año, ella y el padre Lorenzo se habían vuelto cercanos, reuniéndose semanalmente para discutir teología, filosofía y la naturaleza de la justicia. ¿Estás bien?, me preguntó mientras esperábamos que comenzara la ceremonia. No lo sé. El padre Lorenzo fue muchas cosas para mí, mentor, decepción, y finalmente, una especie de redención. Él hablaba de ti con mucho orgullo, especialmente después del caso. De verdad. Decía que habías encontrado tu verdadero llamado. Que servir a la justicia terrenal era tan válido como servir a la justicia divina. La ceremonia fue hermosa y dolorosa al mismo tiempo. El nuevo obispo de Aguascalientes, quien había sido instalado como parte de las reformas que siguieron al caso, dio un sermón honesto sobre las fallas del padre Lorenzo pero también sobre su redención final. El padre Lorenzo, dijo el obispo, cometió el pecado de la pereza espiritual durante muchos años. Pero en sus últimos meses de vida, trabajó incansablemente para exponer la corrupción que había protegido. Su testimonio ayudó a reformar nuestra diócesis y a traer justicia a docenas de víctimas que habían sufrido en silencio. Después del funeral, mientras los asistentes se dispersaban, un hombre se acercó a mí. Tardé un momento en reconocerlo sin el uniforme de prisión, era Ezequiel. Detective Moreno, me saludó con voz suave. Gracias por permitirme asistir. Había requerido arreglos especiales con el sistema penitenciario para que Ezequiel pudiera asistir al funeral bajo custodia. Muchos se opusieron, pero yo había argumentado que el padre Lorenzo lo habría querido así. ¿Ese qué? Me alegra que pudieras venir. El padre Lorenzo me visitaba en prisión cada mes durante el último año. Nunca dejó de intentar ayudarme a entender que el perdón era posible. ¿Y lo entiendes ahora? Estoy empezando a... Es un proceso lento y doloroso. Los guardias que escoltaban a Ezequiel mantuvieron distancia respetuosa pero vigilante. Caminamos juntos hacia la tumba donde acababan de enterrar al padre Lorenzo. Adrián, dijo Ezequiel usando mi nombre de pila por primera vez, hay algo que necesito decirte. Algo que he estado queriendo confesar desde hace meses. ¿Qué? Los 7 pecados que castigué, no fueron seleccionados aleatoriamente. Cada uno representaba una parte de mí mismo que odiaba. La revelación me sorprendió. ¿Qué quieres decir? Gustavo Mendizábal, el soberbio, yo también fui increíblemente soberbio, creyendo que solo yo entendía la verdadera justicia. Elisa Santibáñez, la avara, yo también acumulé resentimientos en lugar de distribuir perdón. Y así con cada uno. Estabas castigando tus propios pecados en otras personas. Exactamente. Y al final, me di cuenta de que el 7º pecado, la pereza espiritual, era el mío más profundo. Porque en lugar de hacer el trabajo difícil de cambiar el sistema desde dentro, elegí el camino fácil de simplemente destruir a quienes lo representaban. Luna se había acercado y escuchaba nuestra conversación. Ezequiel, eso es una comprensión profunda. ¿Cómo llegaste a ella? A través de años de terapia, conversaciones con el padre Lorenzo, y finalmente, aceptando que había estado proyectando mi propio odio hacia mí mismo en otros. ¿Y ahora? Ahora paso cada día tratando de compensar el daño que causé. Trabajo con otros prisioneros, comparto mi historia como advertencia, y escribo cartas de disculpa a las familias de mis víctimas, aunque la mayoría nunca las responde. Uno de los guardias se acercó. Señor Cortés, es hora de regresar. Antes de irse, Ezequiel me miró una última vez. Adrián, gracias por no abandonarme. Por visitarme, por traerme aquí hoy, por creer que todavía hay algo humano en mí que vale la pena salvar. Todos merecemos esa creencia, Ezequiel. Incluso, o especialmente, aquellos que han cometido lo imperdonable. 2 meses después del funeral, el comandante Bravo me llamó a su oficina con noticias que no esperaba. Moreno, acabo de recibir una llamada del gobernador.
Quiere reconocerte públicamente por tu trabajo en el caso de los 7 pecados. No es necesario, comandante. No es una petición, es una orden. La ceremonia es la próxima semana. ¿Y si me niego? Entonces estaré muy molesto y probablemente te asigne trabajo de escritorio durante un mes. La ceremonia fue incómoda para mí pero importante para Luna, quien también fue reconocida. Durante el discurso del gobernador, mencionó que el caso había llevado a reformas significativas no solo en la diócesis católica sino también en cómo la policía manejaba casos con elementos religiosos. Después de la ceremonia, una mujer mayor se acercó a mí. Reconocí su rostro de las fotografías del caso, era la viuda de Gustavo Mendizábal, la primera víctima de Ezequiel. Detective Moreno, me dijo con voz temblorosa, necesito hablar con usted. Por supuesto, señora Mendizábal. ¿Cómo puedo ayudarla? Quiero saber si mi esposo sufrió. Era una pregunta que me habían hecho las familias de todas las víctimas, y nunca sabía cómo responderla honestamente sin causar más dolor. Señora Mendizábal, las evidencias sugieren que todas las víctimas fueron drogadas para reducir el dolor físico. Pero emocionalmente, sí, probablemente sufrieron al comprender lo que les estaba pasando. ¿Y es verdad lo que ese hombre dijo? Que mi esposo era soberbio hasta el punto de crueldad. Su esposo tenía defectos, como todos nosotros. Pero esos defectos no justificaban lo que le pasó. Detective, he pasado este último año revisando la vida de mi esposo. Hablando con personas que trabajaron para él, con clientes que representó, con colegas que lo conocieron. Y descubrí que muchas de las acusaciones de ese asesino eran ciertas. Señora Mendizábal. No, déjeme terminar. Mi esposo era arrogante, cruel con los que consideraba inferiores, y usaba su posición para humillar a otros. Pero también era mi esposo, el padre de mis hijos, un hombre que me amó durante 30 años. Ambas cosas son verdad. Sí, ambas cosas son verdad. Los seres humanos somos complejos. Podemos ser simultáneamente defectuosos y dignos de amor. ¿Cómo perdono al hombre que mató a mi esposo si parte de mí está de acuerdo con sus razones, aunque no con sus métodos? Era una pregunta para la cual no tenía respuesta fácil. Señora Mendizábal, el perdón no significa estar de acuerdo con lo que pasó. Significa decidir que no va a dejar que la ira y el resentimiento consuman el resto de su vida. ¿Usted ha perdonado a Ezequiel Cortés? Estoy trabajando en ello. Algunos días mejor que otros. ¿Y él? ¿Cree que alguna vez podrá perdonarse a sí mismo? No lo sé. Pero creo que está intentándolo, y eso cuenta para algo. La señora Mendizábal asintió lentamente. Gracias, detective. Por su honestidad. Por no pretender que mi esposo era perfecto ni que su asesino era un monstruo simple. 6 meses después, Luna y yo nos encontramos trabajando en otro caso, uno que no tenía nada que ver con religión o pecados capitales, pero que de alguna manera me recordaba constantemente las lecciones del caso anterior. Adrián, dijo Luna mientras revisábamos evidencia, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si Ezequiel hubiera elegido un camino diferente? Todo el tiempo. Si hubiera canalizado su pasión por la justicia hacia el activismo legal, hacia exponer corrupción mediante periodismo, hacia cualquier método que no involucrara matar gente. Podría haber sido una fuerza poderosa para el bien. Podría haber sido. Pero eligió la violencia, y ahora tiene que vivir con esas consecuencias por el resto de su vida. Mi teléfono sonó con un mensaje del sistema penitenciario. Era la notificación mensual de mi visita programada con Ezequiel. ¿Todavía vas a verlo cada mes?, preguntó Luna. Sí. Me he comprometido a eso. ¿Por qué? Ya no es parte de ninguna investigación activa. Porque creo que todos necesitamos testigos de nuestra redención. Y tal vez, en algún nivel egoísta, necesito ser testigo de la suya para creer que mi propia redención es posible. ¿Tu propia redención de qué? De 15 años de preguntarme si hice lo correcto al dejar el seminario. De años de cuestionar si realmente estoy haciendo diferencia como detective. De la duda constante que viene con tratar de servir a la justicia en un mundo injusto. Luna puso su mano en mi hombro. Adrián, has salvado innumerables vidas en tu carrera. Has llevado justicia a familias que la necesitaban desesperadamente. Eso tiene que contar para algo.
Cuenta para mucho. Pero el caso de los 7 pecados me enseñó que nunca podré estar completamente seguro de que estoy haciendo lo correcto. Solo puedo seguir intentándolo. En mi próxima visita a la prisión, encontré a Ezequiel más delgado pero de alguna manera más en paz consigo mismo de lo que lo había visto en meses. Adrián, me saludó, tengo noticias. ¿Qué tipo de noticias? 3 de las familias de mis víctimas han respondido a mis cartas. No con perdón, pero con disposición a comenzar un diálogo. Ezequiel, eso es significativo. Lo sé. Y aterrador. Porque ahora tengo que enfrentar realmente el dolor que causé, no como concepto abstracto sino como experiencia vivida de personas reales. Ese es el comienzo de la verdadera responsabilidad. He estado pensando mucho sobre lo que dijiste el día del funeral del padre Lorenzo. Sobre cómo había estado proyectando mi odio hacia mí mismo en otros. Y creo que finalmente estoy comenzando a entender que castigar a otros nunca fue realmente sobre justicia. Fue sobre castigarme a mí mismo de una manera que pudiera controlar. Esa es una comprensión psicológica profunda. Mi terapeuta aquí ha sido muy útil. Aunque admito que a veces extraño la certeza moral que tenía antes. La vida era más simple cuando creía que sabía exactamente quién merecía castigo y quién no. La certeza moral es seductora. Pero también es peligrosa. Lo sé ahora. Y es parte de lo que trato de enseñar a otros prisioneros. Que la mayoría de nosotros terminamos aquí porque creímos demasiado en nuestra propia versión de la justicia. ¿Cómo responden? Algunos me escuchan. Otros me ven como el hipócrita que soy, alguien que mató en nombre de la justicia ahora predicando contra ella. No eres un hipócrita, Ezequiel. Eres alguien que está aprendiendo de sus errores. Eso es diferente. Año y medio después del caso, me encontré dando otra charla en el seminario, esta vez sobre la diferencia entre justicia y venganza. El auditorio estaba lleno no solo de seminaristas sino también de estudiantes de derecho, trabajadores sociales, y personas interesadas en ética aplicada. El caso de los 7 pecados, comencé, me enseñó que la línea entre justicia y venganza no siempre es clara. Ezequiel Cortés creía genuinamente que estaba sirviendo a la justicia divina. Y en sus propios términos distorsionados, tal vez lo estaba. Pero la verdadera justicia requiere más que identificar el mal y castigarlo. Requiere comprensión de contexto, consideración de consecuencias, y sobre todo, humildad sobre nuestras propias limitaciones morales. Después de la charla, un estudiante de teología se acercó con una pregunta que me hizo reflexionar profundamente. Detective Moreno, si Ezequiel Cortés se arrepiente genuinamente y pasa el resto de su vida tratando de compensar sus crímenes, ¿merece perdón? Esa es una pregunta que las familias de sus víctimas deben responder, no yo. Pero desde su perspectiva, usted lo ha perdonado. Consideré la pregunta cuidadosamente. Estoy en proceso de perdonarlo. No porque lo que hizo esté bien, sino porque creo que el perdón es más para el que perdona que para el perdonado. Cargar odio es agotador. ¿Y él? ¿Cree que se perdonará a sí mismo alguna vez? No lo sé. Y honestamente, no estoy seguro de que deba. Un poco de culpa saludable puede ser moralmente útil. Nos recuerda no repetir nuestros errores. 2 años después del caso, Luna me llamó con noticias urgentes. Había sido aceptada en un programa de entrenamiento avanzado del FBI en Quantico, Virginia. Es una oportunidad increíble, me dijo mientras tomábamos café en nuestro lugar habitual. Lo es. Deberías tomarla. Pero significa dejar Aguascalientes. Dejar el departamento. Dejarte como compañero. Luna, has sido una compañera extraordinaria. Pero esta oportunidad es demasiado importante para rechazarla por lealtad malentendida. Estarás bien sin mí. Estaré bien. Y más importante, tú estarás mejor. Mereces esta oportunidad. El día que Luna partió hacia Quantico, me encontré reflexionando sobre todos los cambios que habían ocurrido en 2 años. El padre Lorenzo había muerto. Luna se había ido. Ezequiel estaba en prisión trabajando en su propia redención. El monseñor Álvarez había renunciado a su posición y ahora trabajaba calladamente ayudando a víctimas de abuso eclesiástico. Y yo seguía siendo detective, todavía luchando con las mismas preguntas sobre justicia y moralidad,
pero tal vez un poco más sabio, un poco más humilde, un poco más consciente de que nadie tiene todas las respuestas. 3 años después del caso de los 7 pecados, recibí una carta inesperada. Era de la señora Mendizábal, la viuda de la primera víctima. Detective Moreno, escribía, he decidido visitar a Ezequiel Cortés en prisión. No para perdonarlo necesariamente, pero para entender. Para escuchar su historia completa, no solo la versión que los medios presentaron. Me gustaría que usted estuviera presente durante esa reunión, si es posible. Su presencia me daría el coraje que necesito para enfrentar al hombre que mató a mi esposo. Coordiné la visita con el sistema penitenciario y con Ezequiel, quien estuvo de acuerdo aunque claramente estaba aterrorizado ante la perspectiva de enfrentar a la familia de una de sus víctimas. El día de la reunión, la tensión en la sala de visitas era casi física. La señora Mendizábal se sentó frente a Ezequiel con las manos temblando, y Ezequiel se veía más vulnerable de lo que lo había visto nunca. Señor Cortés, comenzó ella con voz firme a pesar de su evidente emoción, vine aquí porque necesito entender por qué mi esposo tuvo que morir. Señora Mendizábal, respondió Ezequiel con voz quebrada, no tengo justificación que pueda hacer que lo que hice esté bien. Su esposo no merecía morir, sin importar cuánto haya pecado. Pero usted creía que sí lo merecía. Creía en una versión distorsionada de la justicia que convertía a los seres humanos imperfectos en monstruos que merecían destrucción. Estaba profundamente equivocado. Mi esposo era imperfecto. Era arrogante, a veces cruel. Pero también era mi esposo. El padre de mis hijos. Un hombre que tuvo momentos de bondad junto con momentos de crueldad. Lo sé. Y al matarlo, no solo terminé su vida sino que también devasté la suya y la de sus hijos. No hay perdón suficiente para eso. La señora Mendizábal lo miró durante un largo momento. No vine aquí para perdonarlo, señor Cortés. Vine para decirle que ha destruido mi familia de maneras que probablemente nunca comprenderá completamente. Pero también vine para decirle que no voy a dejar que su acción me destruya a mí. Entiendo. ¿De verdad? Porque he pasado 3 años reconstruyendo mi vida, encontrando manera de seguir adelante. Y parte de eso es ver lo que usted realmente es, no un monstruo, sino un hombre profundamente dañado que tomó decisiones terribles. Después de la reunión, mientras acompañaba a la señora Mendizábal fuera de la prisión, me preguntó, ¿hice lo correcto al venir aquí? No hay respuesta correcta. Pero creo que fue valiente. No me siento valiente. Me siento, aliviada, de alguna manera. Como si finalmente hubiera podido poner cara humana al hombre que destruyó mi vida. Y eso, extrañamente, hace que sea más fácil seguir adelante. 4 años después del caso, me encontré parado frente al mismo seminario donde todo había comenzado, pero esta vez para un evento muy diferente, la ordenación de una nueva generación de sacerdotes, incluyendo a algunos que habían asistido a mis charlas sobre ética y justicia. Uno de los nuevos sacerdotes, un joven llamado Javier, se acercó después de la ceremonia. Detective Moreno, solo quería agradecerle. Sus charlas sobre el caso de los 7 pecados me ayudaron a entender que el sacerdocio no se trata de perfección moral sino de esfuerzo moral constante. Me alegra haber sido útil. ¿Alguna vez considera regresar? Al seminario, quiero decir. Completar lo que comenzó hace casi 20 años. Era una pregunta que me habían hecho ocasionalmente durante los últimos 4 años, y mi respuesta había evolucionado. No, mi camino es diferente ahora. Pero eso no significa que mi camino original estuviera equivocado, solo que cambió. Y creo que Dios, si existe, es lo suficientemente flexible para trabajar con ambos caminos. 5 años después del caso de los 7 pecados, recibí una llamada inesperada del director de la prisión donde Ezequiel estaba encarcelado. Detective Moreno, necesito informarle que Ezequiel Cortés está en el hospital de la prisión. Ha sido diagnosticado con cáncer terminal. Los doctores le dan 6 meses, tal vez menos. La noticia me golpeó más fuerte de lo que esperaba. A pesar de todo, Ezequiel se había convertido en una presencia constante en mi vida, un recordatorio mensual de las líneas finas entre justicia y venganza, entre fe y fanatismo. Cuando lo visité en el hospital de la prisión, se veía frágil de una manera que iba más allá de lo físico. Adrián, me dijo con voz débil, es irónico, ¿no? Pasé años obsesionado con el pecado y el castigo,
Y al final, recibo el castigo más democrático de todos, la muerte que llega para todos, pecadores y santos por igual. ¿Cómo te sientes? Aterrado. Aliviado. Confundido. Todo al mismo tiempo. ¿Aterrado de qué? De lo que viene después. Durante años creí saber exactamente lo que me esperaba, juicio divino, castigo o recompensa basado en mis acciones. Ahora no estoy seguro de creer en nada de eso. ¿Y eso te molesta? Extrañamente, no. La incertidumbre es más honesta que la certeza falsa que tenía antes. Pasé las siguientes semanas visitando a Ezequiel con más frecuencia, a veces acompañado por familias de víctimas que habían llegado a algún tipo de paz con lo que había pasado, a veces solo. En una de nuestras últimas conversaciones significativas, Ezequiel me dijo algo que he llevado conmigo desde entonces. Adrián, si pudiera dejar un mensaje para cualquiera que escuche mi historia, sería este: la certeza moral absoluta es el comienzo de la monstruosidad. La duda, la autocrítica, la disposición a cuestionar incluso nuestras convicciones más profundas, esas son las cosas que nos mantienen humanos. Ezequiel Cortés murió 6 meses después del diagnóstico, rodeado no solo de guardias prisionales sino también de algunas familias de víctimas que habían llegado a verlo como un ser humano complejo en lugar de simplemente el monstruo que había destruido sus vidas. En su funeral, realizado en el cementerio de la prisión, pedí permiso para decir algunas palabras. Ezequiel Cortés cometió crímenes terribles, comencé. Mató a 7 personas en nombre de una justicia que solo él definía. Causó dolor incalculable a innumerables familias. Nada de lo que hizo en sus últimos 5 años puede borrar eso. Pero también pasó esos 5 años tratando de entender cómo se había convertido en un monstruo. Trabajó con otros prisioneros para prevenir que tomaran caminos similares. Escribió cientos de cartas de disculpa. Ayudó a familias a encontrar algún tipo de cierre. La historia de Ezequiel no es una historia de redención limpia y satisfactoria. Es una historia sobre cómo incluso las personas más perdidas pueden intentar encontrar su camino de regreso a la humanidad. Y sobre cómo ese intento, aunque imperfecto, cuenta para algo. Después del funeral, me encontré caminando por el cementerio donde todo había comenzado 5 años antes. La cripta donde Ezequiel había planeado sus crímenes había sido sellada permanentemente, pero el recuerdo de lo que había contenido permanecía. Mi teléfono sonó. Era Luna, llamando desde Virginia. Adrián, acabo de escuchar sobre Ezequiel. ¿Estás bien? Creo que sí. Es extraño, pero su muerte se siente como un cierre apropiado. No satisfactorio, pero apropiado. ¿Qué vas a hacer ahora? Sin las visitas mensuales, tendrás mucho más tiempo libre. Supongo que encontraré otras maneras de recordarme que la justicia es complicada y que la certeza moral es peligrosa. Siempre fuiste el filósofo del departamento. Y tú siempre fuiste la práctica. Me equilibraste bien, Luna. ¿Te equilibré o me equilibraste tú a mí? Probablemente ambos. Hoy, 6 años después del caso de los 7 pecados, me encuentro trabajando en otro caso difícil, uno que no tiene respuestas fáciles y que requiere navegar las mismas aguas turbias de moralidad ambigua que el caso de Ezequiel me enseñó a reconocer. Pero esta vez, cuando enfrento decisiones difíciles, escucho voces del pasado guiándome, el padre Lorenzo recordándome que el perdón es posible, Luna enseñándome que la práctica y la teoría deben equilibrarse, Ezequiel advirtiéndome contra la certeza moral absoluta, las familias de las víctimas mostrándome que el dolor y la gracia pueden coexistir. ¿He encontrado respuestas definitivas sobre la naturaleza de la justicia, el pecado y la redención? No. Pero he aprendido a vivir con las preguntas, a aceptar la ambigüedad, y a continuar esforzándome por hacer lo correcto incluso cuando no estoy completamente seguro de que es lo correcto. Y tal vez, al final, eso es lo mejor que cualquiera de nosotros puede hacer, seguir intentándolo, seguir cuestionando, seguir creyendo que el esfuerzo importa incluso cuando los resultados son inciertos. Los 7 pecados capitales todavía existen en el mundo. Probablemente siempre existirán. Pero también existe la capacidad humana de reconocerlos en nosotros mismos, de luchar contra ellos, de buscar redención imperfecta. Y en esa búsqueda imperfecta, tal vez encontremos algo más cercano a la verdadera justicia de lo que Ezequiel jamás encontró en su certeza fanática. ¿Qué piensas sobre la línea entre justicia y venganza? ¿Puede alguien que cometió crímenes imperdonables encontrar verdadera redención?
Si te fascinó esta historia profunda sobre fe, moralidad y las complejidades de la naturaleza humana, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido de misterio psicológico. Tu apoyo nos ayuda a crear historias que desafían tus percepciones sobre el bien y el mal. Comparte en los comentarios tu opinión sobre si Ezequiel Cortés mereció una oportunidad de redención.